Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este tiempo de culto dominical, de instrucción de la palabra. Doy gracias a Dios de que usted haya dispuesto en su corazón poder venir hasta acá, porque usted y yo necesitamos del Señor. Espero que haya podido tener un buen feriado, que haya aplicado lo que aprendimos en la predicación, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y luego el día martes estuvimos recordando un aniversario más de nuestra iglesia, los 35 años ya de nuestra congregación, que inició hace 37 años como misión y luego ya hace 35 conmemoramos, luego de 2 años, en el año 91 se pudo establecer o constituir como iglesia, la Iglesia Bautista Picó. Así que es un motivo de oración también, de poder dar gracias al Señor por su fidelidad en estos 35 años, mis amados hermanos. ¿Sí? Le ruego por favor no se distraiga de los proyectores. No sé qué pasó, el programa amaneció indispuesto. Ayer estaba todo bien, pero hoy en la mañana no sé qué pasó y pues bueno, ya están los técnicos ahí, los entendidos en la materia para poder solventar este problema. Pero yo quiero pedirle, hermano, que en este momento usted pueda abrir sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Que es el texto que nuestro hermano Néstor leyó hace un momento. Voy a hacer una lectura progresiva luego de la oración para ir desarrollando el sermón, mi amado hermano. Sí, así que cerremos nuestros ojos, mis hermanos, oremos por el tiempo de predicación. Si usted se quiere poner de pie, hermano, puede hacerlo en este momento. Padre, te doy las gracias por el momento que estamos aquí, reunidos, Señor, como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, Padre bendito. Agradecemos tus bondades, gracias por tus bendiciones, Señor, aún por las pruebas, gracias, Señor, aún por los no que vienen de ti, Señor amado. Mi Dios, sé tú con nosotros, sé tú con el predicador, mi Dios amado, porque él te necesita en este momento para poder exponer tu palabra. Que a ti sea la gloria y la honra, mi amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, mi amado hermano, y como el sermón de hoy he propuesto el tema: predica la palabra, el pulso vital de una iglesia sana. Y hoy es el inicio de una serie de sermones que hace muchos años se compartió un ensayo de un título de un libro, Marcas de una iglesia saludable, que luego se convirtió en un libro, y este libro luego se convirtió en un ministerio, el ministerio 9 marcas en los Estados Unidos, un ministerio que está enfocado a las iglesias, a que las iglesias tengan una correcta eclesiología, de vivir. Sí, todavía no le he conectado, así que no va a funcionar nunca si no le conecto. Un correcto modo de vivir en el ministerio 9 marcas allá del pastor McDever. Hermanos, siempre es bueno nosotros evaluarnos y preguntarnos: ¿somos una iglesia sana? ¿Somos una iglesia saludable?
Y eso es lo que yo quiero proponer a la congregación en estas semanas, con esta serie de predicaciones. Marcas de una iglesia saludable. Y hermanos, si uno de estos distintivos no son nuestros distintivos, ¿qué debemos hacer? Corregir. Y pensar, ¿qué estamos haciendo mal como iglesia? Y permítame, porque la iglesia saludable comienza con este primer sermón, la predicación expositiva. Se ha visto, ¿no?, cómo a los enfermos les tocan el pulso para ver si están saturando bien, si sus pulsaciones están bien. ¿Cuál sería o la forma de medir la salud de una iglesia? Hay muchas formas, mis amados hermanos, pero la principal es la predicación de la palabra. Si en el púlpito de una iglesia no se está predicando la palabra de Dios, esta es una iglesia que está muerta. Y permítame darle esta ilustración en este momento. Imagínese por un momento que usted va al médico porque se siente débil. Está sin fuerza, sin ánimo. Después de hacerle varios exámenes, el doctor le dice, el problema no es el ejercicio, no es el descanso, no es el ambiente, el problema es que usted no está recibiendo el alimento correcto. Pregunta, ¿hay enfermedades por no recibir adecuadamente el alimento? ¿Una correcta alimentación? ¿Usted se puede llegar a enfermar? Por más ejercicio que usted haga, por más que usted duerma bien, por más que vive en un ambiente correcto, si usted recibe un mal alimento, ¿qué va a pasar con usted? El cuerpo puede verse normal por fuera, se puede ver bonito por fuera el cuerpo, pero si no recibe una nutrición o una dieta adecuada, lentamente se va a ir debilitando por dentro. Ahora piense en una iglesia. Piense en una iglesia. Puede tener buena música, buen compañerismo, actividades constantes y presupuesto organizado. Pero si el alimento principal, la palabra de Dios, no es central, tarde o temprano comenzará a debilitarse espiritualmente. Las iglesias no mueren primero por problemas financieros. No mueren primero por falta de programas. Mueren cuando el púlpito pierde su convicción y cuando la palabra deja de ser el centro. Usted y yo hemos visto, hermanos, en los últimos años, cómo las congregaciones están llenas de emoción, pero vacías de doctrina. Iglesias con mucha actividad, pero poca profundidad. Mucho entusiasmo, pero poca transformación. Y la pregunta que debemos hacernos este día es, ¿qué mantiene realmente sana una iglesia? ¿Qué mantiene sana una iglesia? Ojo, no es la buena música, no es el buen compañerismo, no son actividades constantes, no son presupuestos organizados, aunque todo eso está bien en sí mismo, está bien, pero no es el final, no es el fin, no es el propósito por el cual estamos aquí. Y vemos cómo en esta carta, 2 Timoteo 4, el apóstol Pablo en sus últimas palabras le dice a su hijo espiritual Timoteo, él no le dio estrategias de crecimiento o de crecimiento, que por cierto hay un montón de libros escritos hoy en día.
No le dio técnicas de administración eclesial y tampoco le dio métodos de mercadeo religioso. ¿Cuál fue el consejo que Pablo le dio a Timoteo en sus días finales? Le dio una orden solemne pronunciada delante de Dios. ¿Y cuál es esta? Predica la palabra. Y esa orden, hermanos, sigue siendo el pulso vital hoy en día de las iglesias. Hoy no vamos a hablar de estilos de predicaciones, vamos a hablar de la predicación como fundamento de la salud espiritual de la iglesia. Hermanos, y quiero que como Iglesia Bautista Ficoa nos preguntemos con humildad: ¿está la palabra gobernando nuestro púlpito? ¿Estamos hambrientos de exposición bíblica? ¿Valoramos la fidelidad más que la popularidad? Hermanos, una iglesia será fuerte cuando sea fiel en su púlpito a la palabra de Dios. La idea central, mi amado hermano, de este sermón es que una iglesia nace sana, crece y persevera cuando la palabra de Dios es predicada con fidelidad, autoridad y perseverancia. Fidelidad, autoridad que viene de Dios en su palabra, y la perseverancia, el mantenernos. Pablo está en la cárcel, son sus últimos días, y lo que se le ocurre decirle a Timoteo es prácticamente que él ya va a morir. Y le da un consejo. Hermanos, yo en consejería suelo decir esto: mi amado hermano, tú has venido a mí para darte un consejo, y un consejo es un consejo. Uno lo toma o lo deja, ¿verdad? Pero este consejo que le está dando Pablo a Timoteo es un consejo vital, y no le da una opción alternativa. No es un consejo opcional, es un encargo apostólico: el predicar la palabra de Dios. Lo que hacemos siempre cuando nos reunimos como iglesia es eso: predicar la palabra de Dios. No puede haber otro motivo, mi amado hermano, por el cual nosotros nos reunimos. Hoy, por ejemplo, 22 de febrero, venimos al edificio de la Iglesia Bautista Ficoa. Estamos realizando un culto bíblico. Y el motivo principal por el cual usted viene a este lugar es por la predicación de la palabra de Dios. Si una iglesia sustituye la predicación de la palabra de Dios, es una iglesia que ha perdido su propósito, ha perdido su norte, ha perdido su propósito de existencia. Y vemos cómo el versículo 1 dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, un encargo que viene de Dios. La predicación, lo que se está haciendo en este momento, hermanos, es un encargo de Dios, y se lo hace delante de Dios, por Él y para Él, para que su pueblo escuche la predicación, y que los inconversos, dice la palabra, que cuando escuchen la predicación, aún siendo inconversos, se arrodillen y adoren a Dios. ¿A través de qué? De la predicación de la palabra.
Y esto tiene una consecuencia final, porque el versículo mismo dice, porque el Señor ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Y por tal razón, como Dios al final de los tiempos va a juzgar a los vivos y a los muertos, Timoteo predica la palabra. Es la única forma que la gente conozca o que la gente me conozca. Predica la palabra. No es un acto humano, hermanos. Yo no estoy aquí porque esto surgió de un invento humano. Es un encargo divino, hermanos. Cuando usted ve a un hombre predicar en un púlpito, un hombre que ha sido llamado por Dios, es un encargo que viene de Él. Y no es poca cosa, mi amado hermano. La predicación es importante. Y es por eso que usted debe tener sus 5 sentidos cuando alguien al frente predica. No debe estar distraído con otras cosas. A veces el celular es un gran distractor. Cuando la palabra se está predicando, usted y yo, porque hay muchas veces que yo también me siento a escuchar la predicación de alguien. Todos mis sentidos deben estar en esa predicación. Porque ¿y qué tal si la persona que está al frente está predicando cualquier cosa? ¿Y yo qué pasa? Termino diciendo lo siguiente. Ay, qué buena predicación la del pastor. Ah, ¿en serio? ¿Y de qué predicó? No sé, pero me hizo reír bastante. Entonces, por eso fue una buena predicación. Y este es un error que usted y yo debemos evitar. Debemos ser celosos. El predicador primeramente debe ser celoso. Y al momento de predicar, debo predicar lo que dice aquí. Lo que es el sermón o la predicación expositiva. Predicar lo que el texto dice. Pero ¿qué pasaría, mi amado hermano, si yo me paro aquí al frente y comienzo a contarles de lo buen futbolista que era yo? Y que viajé por aquí, viajé por allá, usted va a coger el púlpito. ¿Está para eso? O que yo me pare aquí y diga, yo era un hombre pobre, pero mi esfuerzo y mi tenacidad hizo que yo levante un imperio. ¿Está el púlpito para eso? Pregunto yo. Yo cuando me paro en el púlpito, debo predicar lo que la palabra. Ese es el termómetro o el pulso de una iglesia saludable. Porque estamos cumpliendo la misión que Dios encargó a sus apóstoles y luego de ellos aquellos que predicaran la palabra, que en cierto sentido somos todos los que llegamos a conocer del Señor. El púlpito no es una plataforma para dar mis opiniones. ¿Han visto ustedes cómo el púlpito ha sido usado para hacer proselitismo político? ¿Cómo el púlpito, perdón, ha sido utilizado para manipular a la gente? La iglesia no se reúne para escuchar ideas, sino la revelación de Dios en su palabra. Cada sesión congregacional ocurre delante
de Dios. ¿Escuchó eso muy bien? En este momento nosotros como congregación, al estar reunidos, estamos delante de Dios. Y eso no es poca cosa. Dice el Antiguo Testamento en Habacuc 2:20. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Para qué? Para escuchar su voz. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios hoy en día? A través de la palabra. No viene usted a escuchar la voz del pastor. Peor a escuchar la voz del pastor Juan, que tal vez no es como la de un locutor, porque a veces yo escucho predicadores en el internet que tienen una voz tan llamativa y comienzan a hablar con un tono que uno se queda ahí pasmado escuchándole la predicación. No, es la voz que Dios me ha dado, mi amado hermano. Pero lo que vengo es a predicarles la palabra. Domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, cada oportunidad que tengo para predicar su palabra. No vengo agarrado un libro de filosofías de Platón y me siento con los hermanos y digo, hoy vamos a hablar de Platón. Mira, Platón dijo esto y esto y esto y esto. ¿Hacemos eso? No. Cada vez que nos reunimos a escuchar su palabra. Continúa el versículo 2 y es el mandato central. En la segunda, el punto número 2. Predica la palabra. Y mire, me llama mucho la atención esto y realmente esto usted y a mí debe incomodarnos. Porque Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. ¿Y qué es lo que le dice luego? Insiste, estoy leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es esto de a tiempo y fuera de tiempo? Hermanos, no hay un tiempo ideal para predicar la palabra, o no hay un tiempo inoportuno para predicar la palabra. Lo que está diciendo aquí la Biblia es todo el tiempo. Todo el tiempo. Menciona el libro de los Hechos que Pablo predicaba hasta altas horas de la noche y un pobre individuo se quedó dormido y se cayó de la azotea. ¿Hasta qué horas estaría predicando Pablo? Y hermanos, puede parecer una exageración, pero la urgencia es vital. Mientras haya gente que se está yendo al infierno, no podemos decir, ahorita no es tiempo para predicar la palabra. Tuvimos la semana anterior, cambiamos el culto al sábado. Muchos pudieron venir, otros no pudieron venir. Está bien. Pero hermanos, que me vengan a decir, es que pastor, el domingo de mañana es el tiempo para predicar la palabra. Eso no tiene sentido. Pudiéramos hacer el culto hasta un domingo en la noche. Usted en su casa, cuando escucha de un familiar o de un amigo que está en una crisis, que alguien quiere quitarse la vida y usted sale corriendo y son 3 de la mañana, usted no va a decir, espérate que amanezca para agarrar la Biblia y predicarte porque son 3 de la mañana y ahorita tenemos sueño. ¿Usted hace eso? Si se presentara en esta situación, usted lo que va a hacer es agarrar su Biblia y predicarle a esta persona y que el Espíritu Santo haga la obra a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. No dice,
comparte experiencias, no dice motiva, no dice entretén, dice predica la palabra. La autoridad está en el texto bíblico, no en el predicador. Escuche bien y grábese bien esto. La autoridad está en el texto bíblico, no en el predicador. Pero ahí van algunos predicadores, ¿no? Sacando pecho y diciendo, yo soy tu autoridad porque soy tu pastor. No, hermanos, yo no tengo autoridad en sí mismo. Yo no tengo autoridad. Pero cuando agarro este libro, es la autoridad que Dios me da para predicarte. Pero si yo agarro y comienzo, no, a mí me parece que esto, no, yo no tengo autoridad. Yo no puedo. Y los oficiales de la iglesia deben entender eso, que la autoridad no tiene el hombre, la autoridad la tiene Dios. La salud de la iglesia depende del contenido del púlpito. El hambre espiritual del pueblo se forma según lo que se le alimenta. ¿Sí ve? Conforme usted va aprendiendo por lo que en este púlpito se predica, eso se ve reflejado en su vida. Es lo que vimos hoy en Escuela Dominical. Estamos aprendiendo de Dios. Un tema muy vasto y gigante. Pero ¿sabía usted, mi amado hermano, que mientras más conoce de Dios, mejor va a ser su vida diaria? Y no hablo de éxito o de prosperidad, porque aún en la enfermedad, cuando yo conozco a mi Dios en la intimidad, aún un diagnóstico de una enfermedad terminal no va a hacer que yo pierda mi fe. No va a ser. Pero ¿qué va a pasar con aquel que conoce menos de Dios? Cuando recibe el mismo diagnóstico. No puede ser, me voy a morir. Pero realmente debemos entender que mientras más conocemos a Dios, ¿y cómo le llegamos a conocer a Dios? ¿En qué lugar, entre comillas, le conocemos a Dios? En la intimidad con la palabra. Ni siquiera es la iglesia, ojo, ¿escuchó bien? Cuando usted viene los domingos de la mañana, sí, usted está escuchando una predicación, pero el mejor momento, el mejor lugar donde usted le va a conocer a Dios en su soberanía, los atributos de Dios, es en la intimidad. Muchos hemos llegado a conocer a un Dios teórico, a un Dios de letras. No, estamos hablando de Dios en la intimidad. Y mientras más le conoces a Dios, menos te atrae pecado. Más le conoces a Dios, más te alejas del pecado. Pero mientras menos le conoces a Dios, más te atrae el pecado. Menos le conoces a Dios, más toleras el pecado. Una iglesia centrada en la palabra desarrolla discernimiento. Hermanos, a mí me han contado hermanos de esta congregación, y lo digo delante de Dios, que han visitado iglesias en otro lado. Estando aquí, por cuestión de viaje, por alguna situación, me dicen, pastor,
visité la iglesia en tal lugar y me incomodé con esa predicación, porque se la pasó hablando de otras cosas menos de la Biblia. Y eso es lo que desarrolla la palabra de Dios en el pueblo. Cuando usted escucha la predicación expositiva y luego va a otro lugar, usted sí se va a incomodar, porque va a decir, ¿qué me está predicando? ¿Qué está enseñando la persona que está adelante? Y es algo que solo la palabra de Dios puede dar y no puede ser sustituido por nada. Ese espacio no puede ser llenado por nada, solo por la palabra de Dios. Por eso es que en estas iglesias la gente sale vacía. ¿Y por qué sale vacía? Porque hay un espacio que solamente puede ser llenado por su palabra. Ni por la música, ni por el show, ni por más chistes que predique la persona que está adelante, por más comediante y elocuente que sea, si no predicó la palabra, ese espacio quedó vacío. Y usted salió de la iglesia vacío, dejando ese hueco ahí, que no puede ser llenado por nada. Ahora en el punto 3 del mismo versículo 2 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia, con instrucción. Y hay 3 dimensiones en esto. La convicción, redarguye, la convicción que debes tener. Reprende, es la corrección. Y exhorta. ¿Y qué es la exhortación? Animar. Entonces los 3 niveles están ahí: convicción, corrección y ánimo mientras se predica. Mientras se predica hay estos 3 elementos. Y voy a repetir una vez más: convicción, corrección y ánimo. Y es como que le complementa el apóstol aquí diciendo, con mucha paciencia e instrucción. Yo no tengo que agarrarle el cuello a alguien y decirle, mira lo que te estoy predicando y no haces caso. Con paciencia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué dice el apóstol esto? Porque yo puedo en mi vida de pastor predicarle a usted por 10 años. Y luego de 10 años de predicar y de predicar y de predicar, usted cae. ¿Sabe qué es lo que dice el apóstol aquí? Que la actitud no debe ser, ve, yo te dije, ahora te quedas ahí bien hecho, porque yo te lo advertí. Sería lo que el apóstol dice aquí. Con paciencia. Y aun cuando se predica, y les digo, hermanos, esto es así, esto dice la palabra, ustedes salen de aquí y hacen lo contrario. Y regresan al pastor. Pastor, lo volví a hacer. Yo no puedo, como predicador de la palabra, decirle, y a una, y a dos, te queda solo una. Si vuelves a hacer lo mismo, irás nomás a otro lado. No. Pero ahí va a ir. Cuando pase esto, van estos 3 elementos.
convicción, corrección y ánimo. Y eso hasta cuando Cristo venga o Él nos lleve a su presencia. Porque estamos en el proceso de santificación. Y hay algo que mencionar importante de la predicación. De la predicación sana, porque hay muchas predicaciones que se dicen ser predicaciones, pero no tienen nada que ver con una predicación. La predicación sana no solo consuela, también confronta. Sí, una predicación consuela y uno puede salir animado de este lugar. Amén, la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Llegará el día en el que yo vea a mi Señor cara a cara. Perfecto. Pero y en el proceso, cuando tú tienes que ser confrontado, tienes que ser confrontado. Y aunque eso nos incomoda, pero mediante la predicación, tú eres exhortado también y eres confrontado con tu pecado. La predicación tiene que confrontar tu pecado. No es dura por dureza, sino amorosa en verdad. Porque es la verdad. Tu palabra es verdad. Y este equilibrio, mi amado hermano, evita el legalismo, que es el un extremo, y la superficialidad, que es el otro extremo. Porque el legalismo tampoco es correcto, pero la superficialidad tampoco es correcta. Y vivir una vida light. Yo soy cristiano, creo en Dios, pero no cumplo sus mandamientos. No, tú no eres cristiano. Lo que me dice la Biblia. Y cada vez que tú te deleitas más en el pecado, más es porque te has alejado del Señor. Y la predicación de la palabra es la que tiene que traerte de vuelta. Más adelante, el punto 4, los versículos 3 y 4, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. ¿Estamos en esos tiempos? Aunque la palabra en este versículo habla del futuro, creo yo que más bien siempre hemos estado en ese tiempo, en ese momento, donde siempre habrá personas que le moleste la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Predicar lo que la Biblia dice, tal cual. Y lo interesante, hermanos, el problema no es que falta predicadores. El problema es la falta de predicadores de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Hace 2 años más o menos, yo como pastor decidí cambiar mi estilo de predicación en esta iglesia. Los que se acuerden, tenía una forma de predicación. Pero entendí, hermanos, que un predicador no debe dar su criterio en el púlpito, su punto de vista, su opinión. Tal vez sí, de vez en cuando un ejemplo, una ilustración es válido, pero el púlpito debe ser
para predicar la Biblia. Perdón que sea tan insistente en esto, pero el primer sermón de la serie es ese, porque de ahí va todo lo demás. Porque si no predicamos expositivamente la Biblia, el resto ya no tiene razón de ser. Ya no tiene razón de ser. Porque si yo sustituyo la Biblia para decirte que tú eres un campeón, el resto ya no sirve de nada. ¿Y sabe por qué las personas no quieren escuchar una predicación expositiva? Por falta de tolerancia a la verdad. O moda. Eso es lo que hace el sermón expositivo. Me pincha, topa mi ego, topa mi orgullo. Entonces no, ¿sabe qué? La verdad, yo prefiero buscar un lugar donde me motiven. Y muchas personas hacen eso. ¿Qué dice el versículo 3? Cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, la sana doctrina les va a molestar. Cuando se predica la verdad, me molesta. Entonces, mis oídos van a buscar lo que me agrada, lo que quiere oír. Eso es lo que va a hacer. La iglesia debe evaluar lo que escucha desde su púlpito. El mercado religioso no define el mensaje. Hermanos, una realidad. La fidelidad puede no ser popular. ¿Qué es lo que estoy diciendo en este momento? Predicar expositivamente la Biblia no es popular, lastimosamente. Porque el ser humano quiere escuchar que es exitoso. No quiere escuchar que es un pecador que tiene que arrepentirse. Y esta forma de predicar no es popular. Pero yo he dicho, Señor, dame 100, 200 ovejas a cuales pueda predicarles la palabra, a 500 cabras que yo tenga que entretener. No quiero eso. Y que nuestra vida refleje eso. Porque la salud de una iglesia no se mide por números, sino por su fidelidad doctrinal. ¿Escuchó eso bien? La salud de una iglesia no se mide por números, sino por su fidelidad doctrinal. Y al decir fidelidad doctrinal es fidelidad a la palabra. Usted tiene su palabra en sus manos. Lástima los que tienen en celular. De gracias a Dios por su palabra. De gracias a Dios por su palabra. Porque a través de su palabra yo llego a conocer a Dios y a Jesucristo, el cual me da salvación y vida eterna. Y debemos perseverar. Ya perdí el versículo. El versículo 5
Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. 4 imperativos finales. Sé sobrio, soporta sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La predicación fiel de la palabra requiere constancia. No es un método moderno, es fidelidad histórica. Y es lo único que me va a convencer a mí de su verdad. No hay otro motivo más. Predicar la palabra. Para ir concluyendo, ¿qué aplicaciones pudiéramos traer a nuestra vida personal y a nuestra vida como congregación? ¿Qué puedo yo decirle a la Iglesia Bautista Ficoa? Usted. Y aquellos que nos visitan, que yo espero que nos sigan visitando. Una exhortación a la iglesia. Oren por un púlpito fiel. Oren por un púlpito fiel. Valoren la exposición bíblica sistemática. ¿Recuerdan cómo prediqué Pedro? Versículo tras versículo, cuando predicamos Efesios, versículos. Y por increíble que parezca, hubo una persona que se me acercó y me dijo, pastor, esa forma de predicar está aburrida. Por increíble que parezca. Para la Iglesia Bautista Ficoa, midan la salud por fidelidad, no por emoción. Para la Iglesia Bautista de Ficoa, que somos cada uno de nosotros, apoyen una cultura de enseñanza sólida. Los tiempos que tenemos como iglesia. Venga y anime al otro a que venga. Los tiempos que tenemos de capacitación bíblica. Los tiempos que tenemos como entrenamiento bíblico. Venga, las puertas están abiertas. Para terminar, una iglesia puede tener presupuesto saludable, una iglesia puede tener mucho dinero, una estructura bien organizada, ministerios activos, etcétera, etcétera, etcétera. Una iglesia puede tener todas estas cosas. Pero si la palabra no gobierna el púlpito, es una iglesia que tiene su salud en quebranto. Su salud será superficial. Lastimosamente en este tiempo, en vez de que la iglesia influya en la sociedad
ha influido en la iglesia. ¿Y sabe por qué fue? Porque se dejó de predicar la palabra. Y comenzaron a predicar lo que la gente quería. Comezón de oír la sana doctrina. Mis oídos van a buscar, la gente va a buscar un lugar donde endulcen los oídos. No donde me hagan sentir mal. Eso es lo que busca la gente. Hermanos, la iglesia vive o muere según la fidelidad a las escrituras. Cierre sus ojos, por favor. Padre, cuánto amo, cuánto amamos tu palabra. Es como miel a mi paladar. Es como miel a nuestros paladares. Señor, no permitas que el enemigo gane terreno al dar una falsa enseñanza que no viene de ti. Al menos como Iglesia Bautista Ficoa, Señor, permite que los espacios que tenemos, mi Dios, para el estudio de tu palabra, sean tiempos, Señor, de edificación. Sean tiempos donde yo pueda ser exhortado, pueda ser entrenado para la vida de este mundo. Habrán padecimientos. Pablo mismo diciéndole a Timoteo, tienes que sufrir penalidades. Cuando prediques fielmente la palabra, va a haber gente que estorbe tu predicación. Escrito está. Suframos penalidades, hermanos. Pero a causa de predicar fielmente su palabra. Que podamos ser testimonio vivo de esa fidelidad por su escritura, por la escritura. Usted y yo, viéndonos como en un espejo, tu palabra está aquí. Enséñanos a transmitirla, a proclamarla tal cual es, sin que yo añada o quite nada. Señor, oro por este púlpito, Señor. Y no solo por mí, Señor, sino por los que alguna vez ocupen este púlpito, que puedan predicar fielmente tu palabra. Y no solo ahí, cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, en nuestro trabajo, ya sea una oficina, un taller, una empresa. Ahí está nuestro púlpito también. Siendo un vendedor, ahí puede estar un púlpito también.
en el cual yo pueda predicar a mis compañeros, a las personas que están a mi alrededor. Haz la obra de evangelista. Compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús. Señor, ¿qué es la vida eterna?, preguntaron tus discípulos al Señor Jesucristo. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a Jesucristo. Esta es la vida eterna. Esto es vivir en el reino inaugurado. Que podamos ser fieles en la enseñanza de tu palabra, porque eso nos ayudará en estos tiempos a anclarnos en tu verdad hasta que tú vengas, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.